Bueno, pues nada, empezamos entonces con esta pequeña demora, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentaros algunos de los resultados del proyecto Mat4Rail, como comentaban anteriormente, pero también bueno, lo que estamos trabajando desde Cidetec en cuanto a nuevos materiales para la fabricación de trenes, ¿vale? Bueno, vamos con un pequeño índice para dar respuesta en esta presentación, ¿no?, a las inquietudes en cuanto a temas de materiales. Tenemos, bueno, quería presentaros bueno, algunos documentos clave en el sector, luego también la plataforma Shift2Rail, donde está marcada el proyecto Mat4Rail, coordinado por Cidetec, donde bueno, queríamos dar respuesta a trenes más ligeros mediante la incorporación de composite para sustitución de metal. Además de este proyecto, también quería adelantaros algunos desarrollos que estamos realizando en tecnología 3R, que es una tecnología de composites reciclables. Y después de eso, algunos otros aspectos en los que estamos investigando también con interés para la temática ferroviaria. Vale, pues empezamos sin más demora. Sobre Cidetec, pues comentaros que somos un centro de investigación que estamos en San Sebastián, unas 200 personas divididas en 3 institutos. Yo pertenezco al Instituto de Surface Engineering, soy la desarrolladora de negocio en temas europeos. Y aparte de este centro, donde ahora os comentaré un poquito las temáticas rápidamente que tocamos y cuáles pueden ser de interés para el sector, también hay otros 2 institutos, uno de energía y otro de nanomedicina, ¿vale? Aquí algunos números, pero bueno, no me voy a detener. En cuanto a Cidetec Surface Engineering, comentaros que somos muy activos a nivel europeo. Participamos ahora mismo en 24 proyectos europeos, de los cuales coordinamos 10. Y bueno, pues tocamos diferentes temáticas en relación tanto con superficies como tal, como con polímeros y composites en bulk, ¿vale? En este caso, bueno, de interés sobre todo para el sector ferroviario sería esta tercera pata de polímeros y composites, pero bueno, también, como veis, dentro de nuestra oferta están temáticas relacionadas con química húmeda, tanto tratamientos químicos como electroquímicos. No voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí tenéis recopilados los ámbitos de expertise de Cidetec. Cubrimos toda la cadena de valor, desde preparación de superficies, tribología, funcionalización, estética, protección, additive manufacturing y también desarrollos en polímeros y composites, como os adelantaba. Bueno, cuando nos preguntan, ¿no?, vosotros mejores que nadie, los que estáis sentados en esa sala, para saber cuáles son algunas de las inquietudes del sector ferroviario, pero en particular en cuanto a materiales es interesante también la recopilación de estos 2 documentos, tanto el de ERAC, donde pues cuentan un poquito cuáles son los retos de movilidad y bueno, que están aquí también, como podéis ver, sobre todo en temática de materiales, que es lo que más voy a presentaros yo hoy. Y bueno, también este otro documento que es muy interesante, preparado por la plataforma Materplat, donde pues hacen un poquito recopilación de los retos principales del sector en cuanto a aligerar peso, que es un poco lo que estamos trabajando nosotros en cuanto a sustituir metales por composites, y el conseguir que los interiores sean modulares, reconfigurables y que puedan dar cabida al final a más pasajeros, pero de una forma cómoda, ¿no? Así nació, para dar respuesta a estos retos, nació el proyecto Mat4Rail. Bueno, perdonad, aquí también quería presentaros en esta traspa el resumen de nuestra participación en este documento de Materplat, pero nada mejor que explicároslo a través de los resultados y del marco del proyecto Mat4Rail, más en detalle. Entonces, Mat4Rail, como os decía, nace como una open call dentro de la plataforma europea Shift2Rail. Shift2Rail al final es una iniciativa que nació desde la Comisión Europea en unión con muchos de los actores clave, que estáis algunos allí sentados ahora mismo, y bueno, y el resto que podéis ver aquí en estos logos, ¿no? Desde bueno, funding members como los que están aquí, entre ellos Alstom, como veis, y muchos otros. También hay miembros asociados.
bueno, desde todos los actores del sector ferroviario, no solo fabricantes de materiales, que es lo que más ataña en nuestro caso, sino pues, bueno, cualquier otro ámbito. Y en este sentido, Mat4Rail es un proyecto que estaba situado dentro de Shift2Rail en el programa de innovación 1. Aquí, bueno, quería resumiros un poquito cuáles eran los retos que quería abordar Shift2Rail mediante estos programas de innovación. Concretamente, nuestro proyecto estaba enmarcado dentro de este programa 1, que era tecnologías eficientes para trenes de alta capacidad. Y en concreto tocaba estos ámbitos que os he marcado aquí en rojo con los Technological Demonstrators o demostradores para la parte del carbo diesel, de la caja, de las puertas y de interiores. Además de este programa de innovación, Shift2Rail tocaba ya en otros proyectos estos otros ámbitos también de alto interés, bueno, que están aquí mencionados, como sistemas de control y management del tráfico, infraestructuras más eficientes en cuanto a costes y eficiencia en general, soluciones IT, tecnologías también en general para freight. Y bueno, nosotros, como os decía, nos vamos a centrar en esta primera pata, dando respuesta al desarrollo de materiales que puedan, digamos, aguantar los requisitos tan estrictos que tenéis en cuanto a fuego, el sector ferroviario. Y por otro lado, conseguir materiales pues que puedan ser de alguna manera equiparables al metal en cuanto a prestaciones y en cuanto a eficiencia, en cuanto a costes también. Para ello, pues como os decía, nos hemos centrado en este desarrollo de composites, en esta IP, pero no solamente eso, sino que también tocamos otras temáticas muy importantes como son la accesibilidad, como comentaban hace un momentito desde Alstom, o la modalidad modularity in use. Ahora se me está olvidando hablar castellano y ya catalán pues desafortunadamente no sé, así que vais a tener que tener un poquito de paciencia conmigo con esta terminología, pero en general lo importante es que este proyecto focalizaba sus esfuerzos en 3 demostradores de Shift2Rail. Uno, lo que es la parte de la caja y estos son los objetivos concretos que tenía el programa de Shift2Rail, que es reducción de peso, llegando incluso a 15 o 30% de reducción en el car body en global, reducción de ahorros de energía en operabilidad, mejoras también en el mantenimiento, introduciendo nuevos conceptos, por ejemplo, de reparabilidad o retrofitting, también sistemas de health monitoring. Y bueno, luego también en la parte de puertas, estos son todos los objetivos que buscaba el programa, pero en concreto lo que se pedía a nuestro proyecto, como os diré, como os presentaré a continuación, es presentar nuevos conceptos para mejorar la accesibilidad en puertas. Y por último, en el último TD al que refiere Mat4Rail, que es modularidad en uso, pues el objetivo principal era incrementar la capacidad y el número de viajeros posible en el tren, pero también que pudieran convertirse en interiores muy modulares, de forma que un mismo tren que en un momento dado pues transporta pasajeros en un momento de una ocupación máxima pueda pasar a ser, pues, por ejemplo, servir para celebrar un congreso, ¿no? Y pues, que se puedan retirar rápidamente los asientos, que todos los accesorios y sistemas de interior pues, puedan ser modulables para facilitar este rápido refurbishment o adaptación a las necesidades del tren. Y así es un poquito como teníamos estructurado el proyecto, ¿no? Teníamos este paquete para nuevos materiales, donde tocábamos sobre todo composites y el desarrollo de nuevas resinas para hacer estos composites termoestables que pudieran resistir fuego. Tocábamos también la parte de uniones, otro paquete para hacer la caracterización tanto de esos materiales como de esas uniones y este otro paquete que también está dentro del workstream de materiales, pero que realmente lo que pretendía era diseñar nuevos accesos o nuevas ideas para la parte de Access Door Systems.
Y en el otro workstream, en la otra pata del proyecto, estaba la parte del diseño interior que cubría 3 diferentes ámbitos. Por un lado, la parte de plug and play relacionada con conectividad. Por otra parte, la parte de asientos innovadores, sobre todo con el foco de que fueran ultraligeros y modulables. Y por último, el ámbito de cabina, con nuevos conceptos innovadores para el cabin desk. Este era el consorcio con todos los participantes. CIDETEC era el coordinador, como veis, pero bueno, además de ellos, pues participaban 16 partners de 7 países europeos, ¿vale? Todos ellos no son miembros de Shift2Rail porque esto es una open call, entonces solo tenían aquí acceso partners, digamos, europeos no miembros de la alianza, ¿vale? Entonces, este proyecto, Mat4Rail, iba paralelo a otro proyecto denominado Pivot, donde sí participaban todos los socios, bueno, gran parte de los socios de Shift2Rail. Y la idea es que Mat4Rail sirva para alimentar y dar nuevo aire o nueva información al sector. Bueno, aquí tengo bastante detalle en cuanto a los TDs en los que participamos, pero bueno, voy a pasar un poquito rápido. Porque ya lo he mencionado anteriormente, quiero decir, en cuanto a los ámbitos de interés del proyecto, pero esta traspa sí me gusta, que la tomé prestada del consorcio Pivot, en la que sí que querían hacer referencia a cuantificablemente qué porcentaje se podía llegar a reducir en peso mediante la sustitución de estas partes marcadas en el dibujo, que actualmente son de metal, por composite. Y como veis, se puede llegar a un 29% en reducción de peso, lo cual es algo realmente significativo. De ahí el interés que tenga o que tiene el investigar composites para aligeramiento. Pero claro, el gran challenge de estos composites es que a día de hoy es muy difícil encontrar materiales que aguanten ¿no? digamos, fire, smoke and toxicity, ¿no? Todo lo que es la normativa de fuego, humos y toxicidad que es tan exigente, como os comentaba. Entonces, Mat4Rail se dedicó a hacer un screening muy amplio de materiales. Partíamos de 24 formulaciones, de los cuales nos quedamos con 6 composites que fueron los que dieron respuesta óptima en el pre-screening y están detallados aquí. No quiero entrar en mucho detalle, pero sí me gustaría resaltar que investigamos 3 tipologías de resinas epoxi, resinas de polibenzoxacina y una química híbrida nueva que nuestro colaborador o nuestro miembro del consorcio, Huntsman, también está desarrollando. Y además de esas 3 resinas, trabajábamos con 3 fibras diferentes: basalto, carbono y vidrio. A resaltar que la fibra de basalto es en general novedosa, porque así como la de carbono, ¿no? en temas de aligeramiento pues se utiliza mucho, la de basalto no está tan explotada y, como veréis luego, tenía resultados bastante interesantes en cuanto a fuego y también en prestaciones mecánicas. Estos composites se fabricaron por diferentes procesos de fabricación, todos incluyendo tecnologías fuera de autoclave. Y bueno, pues aquí podéis ver algunas de las placas muestras de esos 6. Entonces, dentro de este proyecto hacíamos una caracterización muy exhaustiva en cuanto a propiedades mecánicas y de fuego, como os comentaba. Y bueno, pues aquí están algunos de de las propiedades que se estudiaron y en base a qué criterios tenían que dar respuesta, ¿no? Bueno, en concreto, pues estas 3, tanto el cono calorimétrico como la cámara de humos y el test de propagación de la llama, según la normativa, pues fueron la base para nuestro estudio de la parte de fuego, humos y toxicidad. Y bueno, estos son los valores o los requerimientos que tienen que tener que tienen que cumplir los materiales dependiendo del hazard level, del nivel de riesgo del tren. Es decir, para trenes, bueno, dependiendo de si el tren es tipo HL1, pues es decir, quiero explicar un poquito mejor esto, ¿no? Que digamos que el HL3 es como el nivel más exhaustivo
al que... O sea, los materiales mejores, los que mejor aguantan las prestaciones o los que están más preparados para aguantar fuego, pues serían los que responden a los trenes de tipo HL3, mientras que HL2 pues no puede, porque en HL3 no hay modo de evacuación fácil posible, o sea, son trenes que van underground, quiero decir, bajo tierra. Entonces, en cuanto a HL2 y HL1, pues también HL2 era aceptable, como los materiales que estaban dentro de esta categoría en estos rangos, ¿no? Con valores inferiores a los mostrados en esta tabla, pues eran, digamos, aptos, mientras que HL1 ya no. ¿No? Y esto es un poquito lo que recogemos en esta tabla de resultados de fuego que tenían todos los composites, ¿no? Vemos que en general las polibenzoxacinas responden muy bien, son, digamos, las que mejores respuesta han tenido, mientras que, bueno, y en concreto con basalto también, y los composites de epoxi y basalto estaban muy cerca de poder alcanzar HL2, pero no llegaban, ¿no? Y bueno, en base a esto, pues también se hizo una caracterización exhaustiva mecánica de todas las formulaciones preparadas y también, bueno, en general, no voy a entrar aquí en mucho detalle, pero bueno, se puede subrayar que los composites con basalto tuvieron unas prestaciones mecánicas bastante interesantes. Y bueno, pues aquí estarán presentes algunos de los mensajes clave, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta el tema de precio, porque, pues por ejemplo, al final la diferencia de precio puede hacer justificable que si la fibra de basalto no está cercana en respuesta, pues se dé preferencia frente a la de carbono, por ejemplo, ¿no? También se hicieron test de fatiga de todos los composites desarrollados, porque hay muy poca información de fatiga de materiales termoestables aplicables en trenes, y esto pues, también daba bastante valor al proyecto. Y en general comentar que tanto los composites de basalto y de vidrio tenían una respuesta comparable, pero claro, los de carbono, que otra vez, ¿no? Pues en precio pues, sobrepasan, pues tenían una respuesta mejor a fatiga. Bueno, además de esta parte de caracterización mecánica y de fuego, como os comentaba, también tocamos temas de uniones en el proyecto. Buscábamos nuevos conceptos para permitir esta separación, lo que llaman en inglés el de bonding on command, que es la separación selectiva bajo un estímulo, pues de cara, por ejemplo, a poder reciclar diferentes partes. El hecho de poder despegar unas de otras es muy importante. Y de hecho pues se busca este tipo de materiales que con un estímulo puedas dar respuesta a esa separación, ¿no? Deseada solo en momentos ¿no? en los que realmente se busque. También se exploraron diferentes tipos de uniones híbridas y conceptos nuevos de reparación. Por otro lado, como os comentaba, el proyecto tenía una pata destinada a explorar nuevos conceptos en la parte de fabricación de puertas. Aquí se desarrollaron 3 aproximaciones, una donde se pretendía que toda la puerta fuera en composite, vamos a decir, y fabricada mediante tecnologías fuera de autoclave. Y otro concepto, bueno, esa era, digamos, una de los más deseados, porque también permitiría aligerar en gran medida, ¿no? Pero también bastante más complicada que las otras, bueno, propuestas. En la parte de aluminio, pues que tenía, aquí lo que se buscaba era procesos más innovadores en cuanto al ensamblaje de las diferentes puertas, o sea, partes de la puerta, perdón, y bueno, llegar a conceptos, digamos, sostenibles también a la vez que ligeros. Y por último, también se exploró un nuevo concepto de fabricación aditiva, aunque finalmente no llegamos a poder fabricar un demostrador porque las tecnologías de fabricación aditiva actuales no permitían esa fabricación total de la puerta mediante estos conceptos.
Quería también mostraros algunos de los diseños que se realizaron o prototipos, llegamos a nivel de prototipo en cuanto a interiores modulables, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos para fomentar esa conectividad, modulable en el tren y sistemas denominados plug and play que se pudieran fácilmente conectar y desconectar, alterar según la funcionalidad deseable en ese momento, ¿no? Por último, no, quedan dos partes más, pero digamos, otra parte importante en la parte de diseño de interior era la de asientos ultraligeros. Aquí desarrollamos un concepto muy innovador de asiento, donde, como veis, no hay apenas, de momento asusta porque parece que no hay un sitio donde sentarse, pero es que esta parte de aquí, muy reducida, es la que permite ese apoyo y resulta sorprendentemente cómodo. Como probaron este ejemplar o este prototipo lo llevamos a la feria en la que se presentaron todos los desarrollos de los proyectos de Shift2Rail y la gente se sorprendía de lo compacto y cómodo que podía resultar cuando apenas se apoyaban las piernas, ¿no? Únicamente era una parte muy reducida aquí, pero era suficiente para aportar esa comodidad y lo podéis ver también aquí, ¿no? Que permite pues que fuera muy compacto e incluso pues con diferentes posibilidades de estar suspendido y conseguir así un ámbito súper denso, lo que le llamaban un ámbito súper denso con muchísimos asientos en una zona bastante pequeña, reducida. Además, estos llegaban a unas reducciones muy significativas en el total del tren. En el caso de asientos suspendidos con cantilever, pues se podría llegar a reducir desde 33 a 14 kilos para un único cantilever seat. Y claro, esto pues conlleva unas reducciones muy significativas de CO2 y no solo al peso, sino todo lo que está relacionado con ese peso, ¿no? Pues como es la reducción de CO2. En cuanto a la parte de cabina, aquí únicamente se hizo un prototipo a nivel virtual porque es lo que pedía la cola a la que daba respuesta a este proyecto, pero bueno, sí que resultó un diseño muy interesante porque permitía también esa parte de espacio reducido, digamos de diseños compactos y fácilmente modulables y cambiables también según las necesidades. Lo que en un momento dado podía ser una zona de cabin, pues ¿no? Que podía luego vaciarse, incluso desplazarse por completo los asientos y hacer pues que se pudiera utilizar para otro fin, ¿no? Cuando se conectan con otro tren, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de diseminación del proyecto Mat4Rail, los paso así muy rápido. Pero también quería comentaros que ahora con el nuevo programa europeo que está empezando ahora, Horizon Europe, pues como sabéis, algunos de vosotros sabréis que lo que es Shift2Rail como tal, ahora está cambiando y la nueva plataforma se va a llamar Europe's Rail, que es el sucesor, ¿no? Es el sucesor de Shift2Rail. El Rail European Partnership o Europe's Rail es lo que está definiendo ahora esos nuevos alcances de investigación para llegar hasta 2030. Además de estos desarrollos que realizamos en el proyecto Mat4Rail en cuanto a composites, también quería comentaros que Cidetec está trabajando en una tecnología para hacer que estos composites sean reciclables. A día de hoy, una de las desventajas que tienen los termoestables es que aunque aguantan muy bien sus propiedades mecánicas en general son buenas, no son o son muy difíciles de reciclar.
A diferencia de ello, CIDETEC está trabajando con una química, que es lo que llamamos química 3R, porque es reprocesable, reparable y reciclable. Se basa en un endurecedor dinámico, que es lo que da estas propiedades o esta magia en las redes poliméricas, ¿no? Como veis aquí, un polímero convencional termoestable tiene unos entramados, digamos, muy sólidos, no hay movilidad en esas cadenas poliméricas, mientras que en el caso de un polímero reciclable como los que estamos trabajando en CIDETEC, si conseguimos esa movilidad y hay un intercambio entre cadenas que permite que se pueda dar esa reprocesabilidad, esa fácil reparabilidad y reciclabilidad. Esto es un ejemplo en el que podéis ver una placa de composite termoestable, en este caso con fibra de carbono, que pues aplicándole calor y presión pues se puede reprocesar y conseguir una nueva forma. Esto es algo inaudito con un composite convencional termoestable, porque cuando le aplicas calor se quema, pero no se termoconforma y no puede cambiar en este tipo en cualquier tipo de forma en un molde. Comentaros también la parte de reparabilidad en estos composites. No sé si se ve muy bien aquí, pero aquí había una delaminación y mediante la aplicación de calor y presión se consiguen reparar las delaminaciones, lo cual es muy interesante porque es otra problemática actual que existe con las resinas termoestables, que no son reparables. Por otro lado, el reciclado, como os comentaba, es bastante sencillo. Hay dos metodologías que posibilitan este reciclado. Por un lado, el reciclado mecánico, que se trataría de hacer pequeños trocitos, ¿no? Chopear el composite y luego poderlo volver a prensar y conseguir otra vez nuevos formatos. Eso es lo que llamamos reciclaje mecánico, con presión y temperatura conseguir esas nuevas formas. Y claro, aquí el tema es que la fibra, que en principio puede ser continua, pasaría a fibra corta. Mientras que en el reciclaje mecánico, en el reciclaje químico, lo que hacemos es separar la fibra y la resina, conseguir precipitarla y así que podamos reaprovecharla y poder volver a fabricar composites. Aquí veis que en disolventes convencionales no ocurre nada con esta pequeña propiedad de composite, mientras que cuando aplicamos un disolvente específico con un iniciador conseguimos esa solubilidad y poder separar, como veis aquí, las fibras, en este caso son fibras de carbono, de la resina. Esto también es de mucho interés porque no es factible con composites clásicos, donde habría que ir a depolimerizar totalmente la resina y son procesos muy lentos. Bueno, también además de estas tecnologías, en el documento de Materplat que os comentaba antes, de materiales de interés para el sector ferroviario, CIDETEC presenta otra tecnología que se llama tecnología omnifóbica. No voy a tener tiempo de presentárosla hoy, pero está también en nuestra página web, donde lo que desarrollamos son recubrimientos para facilitar la fácil limpieza en los trenes y evitar que se peguen o que se adhieran tanto partículas como... Bueno, Perdona, tendríamos sí. que ir terminando porque Vale, vamos sí. muy tarde. Sí, ya estoy terminando. Gracias. De acuerdo, entonces voy por resumir aquí las capacidades, ¿no? que tenemos en cuanto a desarrollo de nuevos materiales. Por un lado, aparte de la parte de composites que os he presentado en detalle dentro del proyecto Mat4Rail, también está de recubrimientos omnifóbicos para evitar cualquier tipo de suciedad, materiales reciclables y sostenibles con funcionalidades avanzadas. También trabajamos los termoplásticos a medida, incluyendo los de altas prestaciones y sus tratamientos superficiales, la monitorización estructural de algunos componentes y bueno, también trabajamos temas de caracterización. No tenemos tiempo, pero bueno, espero que como pincelada rápida os haya dado una idea de algunas de las prioridades en las que estamos trabajando en el desarrollo de materiales, tanto desde CIDETEC como desde Shift2Rail. Muchas gracias.